continuación expondremos nuestro proyecto de fenómenos de transporte biológico. Este proyecto fue basado en el paper de Mass Transfer Coefficient for Oxygen Transport from Blood to Tissue in Cerebral Cortex. El mantenimiento de una oxigenación tisular adecuada es esencial para el funcionamiento normal de la corteza cerebral y el suministro inadecuado de oxígeno puede causar daños irreversibles. Este artículo plantea la problemática de que se necesitan métodos para medir o estimar los niveles de oxígeno a fin de evaluar el estado metabólico del tejido cortical en diversas condiciones, particularmente cuando el suministro de oxígeno está alterado, ya que las técnicas basadas en resonancia magnética no miden directamente la presión parcial del oxígeno en el tejido. La importancia recae en que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo, ya que controla todas las funciones corporales. Es por esto que la oxigenación de este es de suprema importancia. El cerebro consume aproximadamente un 20% del oxígeno disponible en el cuerpo y la oxigenación en la corteza cerebral es muy importante, ya que si el cerebro no recibe oxígeno, se puede generar una hipoxia neuronal, causando traumas cerebrales. Por lo tanto, el objetivo del estudio mencionado es definir un coeficiente de transferencia de masa de oxígeno que relacione la tasa de salida de oxígeno de la sangre con la diferencia entre la presión parcial media de los microvasos y la presión parcial media de los tejidos. Esto con el fin de estimar su magnitud en la corteza cerebral con base en la física de difusión de oxígeno en la sangre y en los tejidos. Para resolver esto, ellos proponen la geometría de la figura 1, donde el cilindro central representa un capilar con radio RC, longitud L y un caudal sanguíneo QK. Rodeado por el cilindro del tejido de radio RT, las flechas verticales indican el flujo difusivo de oxígeno desde el capilar al tejido. Se supone que el flujo a través del límite exterior del tejido es cero. Aunque el contexto fue basado en el paper elegido, se decidió abordar el problema diferente. En nuestro proyecto se busca estudiar y modelar el transporte de oxígeno desde el capilar hasta la corteza cerebral. El enfoque de este proyecto es estudiar el transporte de oxígeno en estado transiente de los dominios cartesianos desde el capilar al tejido, por medio del software COMSOL, al evaluar cómo el oxígeno se difunde a medida que la sangre va pasando por el capilar, con el fin de resaltar el uso de los procesos de transporte para el entendimiento de problemas biomédicos. Específicamente se encuentra la aplicación en evaluar el estado metabólico del tejido cortical en diversas condiciones, particularmente cuando el suministro del oxígeno está alterado. Para realizar el modelo se hizo uso de la herramienta COMSOL, donde se asumió el uso de dos dominios correspondientes al dominio de tejido y dominio capilar, en coordenadas cartesianas y en dos dimensiones. Además, se realizó el modelo teniendo en cuenta la convección únicamente para el dominio del capilar. En cuanto a las condiciones de contorno, en el tejido se propuso una condición de no flux y una barrera difusiva delgada. Por otro lado, para el dominio del capilar se planteó para el inflow una concentración inicial de 162.64 mol sobre metros cúbicos y para el outflow una concentración de 0. Teniendo en cuenta estas condiciones, se plantea la siguiente ecuación. En primer lugar, encontramos la ecuación gobernante para coordenadas cartesianas. Conociendo que el interés del proyecto es estudiar la concentración del capilar, se cancela la convección y la reacción, y se obtiene como resultado la siguiente ecuación. Ahora, en cuanto a la metodología, para realizar el modelo en COMSOL, se desarrolló una geometría con dos rectángulos, como se muestra en la figura 7. El rectángulo interior representa el dominio del capilar, el cual tiene un radio de 2 por 10 a la menos 6 metros y una longitud de 5 metros, de 5 por 10 a la menos 4 metros. Por otro lado, el rectángulo exterior representa una porción de tejido cerebral que se encuentra alrededor de este capilar con un radio de 2.41 por 10 a la menos 5 metros y comparte la misma longitud del capilar. Adicionalmente, se utiliza una malla normal que consiste en 18.290 elementos de dominio y 1.208 elementos de contorno. Una de las limitaciones que se pueden identificar en el modelo planteado con respecto a la geometría utilizada en el artículo de referencia se evidencia debido a que en la figura 7 se propone un modelo en 2D con coordenadas cartesianas, en cambio en la figura 2 es en 3D y con coordenadas cilíndricas. Esto representa una limitación ya que, a partir de la geometría cartesiana, no se puede evidenciar de forma tan clara la difusión de forma radial, lo que permite evaluar cómo la concentración de oxígeno varía a medida que se difunde desde el centro del capilar hacia el tejido. Continuando con el planteamiento de la simulación en COMSOL, se establecieron dos físicas diferentes.
En primer lugar, se asignó un flujo laminar a los dos dominios con una pared interior que delimitara el capilar. Se añadió la velocidad de entrada indicada en las diapositivas y en la salida se asumió una presión igual a 0. En segundo lugar, se tuvo en cuenta el transporte de especies diluidas, en donde se consideró la convección para el capilar, pero no para el tejido, el cual es nuestro dominio de interés. Se asignó en el capilar un flujo de entrada con esta concentración inicial y una concentración final igual a 0. Para cada dominio se utilizaron diferentes coeficientes de difusión que corresponden a los valores presentados. Además, se utiliza una barrera de difusión entre el capilar y el tejido y se asumió que no había flux en las paredes del tejido. Mediante la metodología descrita anteriormente, se halló la superficie de concentración con respecto al tiempo. Se puede observar en la figura 9 cómo la concentración en el tiempo 0 es prácticamente nula para la mayor parte de los dominios y únicamente en la parte superior en donde se encuentra el flujo de entrada se observa que sí se presenta concentración. En cambio, en la figura 11 se evidencia la superficie de concentración en el tiempo igual a 12, en la cual la sangre que transporta el oxígeno ya ha avanzado a través del capilar y por lo tanto el tejido alrededor tiene concentraciones altas de oxígeno. Este transporte a través del tiempo se puede observar en la figura 10. Adicionalmente, a partir del punto de evaluación situado, se logró obtener la gráfica de la figura 13. En esta se puede ver cómo la concentración del tejido aumenta a medida que pasa el tiempo. En los últimos segundos se observa que el crecimiento de la concentración disminuye hasta quedar prácticamente constante. Por último, se expone la superficie de velocidad en la figura 14, en donde se puede comprobar que la convección solo está sucediendo en el capilar. En la figura 15 se presenta la superficie de presión, en la cual se observa cómo la presión en el capilar sigue un comportamiento similar a la superficie de concentración. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que en la simulación no se obtuvo exactamente lo esperado, ya que se esperaba que a medida que el oxígeno se difundía del capilar hacia el tejido, la concentración de oxígeno en el capilar fuera disminuyendo, como se observa en la figura 16. También es importante reconocer que una limitación de este modelo es que en el cuerpo siempre hay sangre que está recorriendo el tejido, por lo cual no sería común encontrar un caso como en la figura 9. Esto debido a que en el tiempo cero el modelo está asumiendo que no hay sangre en el capilar y que la concentración de oxígeno es nula en ambos dominios. En cuanto al artículo base, es importante mencionar que los resultados obtenidos difieren de los resultados obtenidos de nuestro proyecto, ya que en este se tuvo en cuenta la presión parcial y además se manejaron diferentes condiciones de contorno y geometría. De acuerdo con los presentes resultados, los valores de transferencia de masa del oxígeno son altamente dependientes de la densidad vascular en el tejido, expresada como la longitud del vaso por unidad de volumen, con una dependencia menos sensible al diámetro del vaso, coincidiendo así con la simulación del proyecto. Por otro lado, en la literatura encontramos el artículo Cerebral Oxygenation, the real documentation is modulated by respiration. En este se investigó hasta qué punto varía la oxigenación cerebral durante la locomoción. Para resolver este problema, plantean un modelo asimétrico 2D que consta de dos dominios, el dominio del fluido y el dominio sólido. Sin embargo, en este modelo se varía dinámicamente la oxigenación arterial, la tasa metabólica cerebral del oxígeno, el diámetro de los vasos y el flujo sanguíneo. Como resultado, obtuvieron que el aumento de respiración como la vasodilatación contribuyen a modular la oxigenación tisular en la corteza durante el comportamiento. Por lo tanto, este estudio señala otras limitaciones para nuestro proyecto. Para concluir, se espera que a medida que el oxígeno se difunde desde el capilar hasta el tejido, la concentración de oxígeno en el capilar fuera disminuyendo. La concentración de oxígeno en el tejido aumenta proporcionalmente al tiempo y disminuye a mayor distancia en el capilar. Se encontraron nuevas limitaciones en cuanto a la geometría y a condiciones no tan acertadas con la realidad. También el modelo obtenido puede predecir el comportamiento de la difusión de oxígeno entre el capilar y el tejido en las condiciones establecidas. Por lo tanto, el modelo obtenido puede predecir el comportamiento de la transferencia de masa del oxígeno entre el capilar y el tejido en las condiciones establecidas, señalando su potencial para modelar y resolver problemas enfocados al funcionamiento normal de la corteza cerebral.
Sin embargo, se propone a futuro tener en cuenta la presión parcial en la ecuación gobernante, la presencia permanente de sangre en el capilar, una geometría en 3 dimensiones y fenómenos como la vasodilatación con el fin de tener un modelo más realista. Muchas gracias.